La vida y la taza de café. Te invito a escuchar esta linda reflexión. Si te gusta el contenido, no dejes de compartirlo y suscribirte a tu canal Reflexiones Positivas. En una convención de ingenieros se reencontraron 7 antiguos compañeros de una de las más prestigiosas universidades del país. Aunque cada uno se había graduado en una especialidad diferente, les unía el haber sido excelentes estudiantes y el haber desarrollado una prestigiosa carrera profesional que les permitía gozar de beneficios y lujos superiores al común de las personas. Durante la conversación, recordaron repentinamente al profesor que les había dado a todos la bienvenida a la universidad. Era un extraordinario hombre que con sus enseñanzas marcaba la vida de cada uno de los alumnos que pasaban por su salón. Uno de ellos informó que, aunque se había jubilado, seguía dando clases. Como vivía cerca del lugar, decidieron llamarlo para ir a visitarlo al final de la tarde. Todos pensaron que era una buena oportunidad para mostrarle al profesor en qué se habían convertido. Unas horas después, los 7 profesorales entraban por el pasillo que conducía a la amplia pero acogedora sala de estar. El viejo profesor estaba radiante de verlos y empezó a preguntarles cómo eran sus vidas. Rápidamente, la conversación empezó a girar en torno a su trabajo, las rabietas, las horas extras y fines de semana perdidos en la oficina, los continuos problemas, los jefes insufribles, los empleados ineptos y toda la variedad de dolencia que había sufrido debido al estrés excesivo. Aunque las situaciones vividas no eran las mejores, todos coincidían en que tales sacrificios eran necesarios para alcanzar y mantener su nivel de vida, así como todas las comodidades que habían alcanzado. Entonces empezaron a hablar de grandes casas, quintas, de carros lujosos, viajes, negocios, finca, joyas, fiestas, etc. Haciendo una pausa y con su acostumbrada humildad, el viejo profesor se levantó para ofrecerles un café. Entró a la cocina y salió con una jarra repleta del preciado líquido recién colado y 8 tazas. Lo curioso fue que no trajo 2 tazas iguales. Se diferenciaban por sus colores, por sus formas, por sus acabados, que abarcaban desde la más fina pintada a mano y otras con rebordes dorados, hasta las más sencillas, rústicas y baratas. También variaban sus materiales: porcelana, cerámica, cristal, barro, peltre, plástico, vidrio y hasta un vasito desechable. Una vez que la bandeja estuvo en el centro de la mesa, todos se apresuraron para servirse de café, mientras el profesor observaba pacientemente. Como era de esperarse, los primeros tomaron rápidamente las tazas más bellas y refinadas, mientras que los últimos tuvieron que conformarse con las que quedaban. Entonces el profesor tomó la palabra y les dijo: si observaron bien, las primeras tazas en acabarse fueron las más lindas, las más finas, y aquellos que se sirvieron al final tuvieron que conformarse sin mucho agrado con las más humildes. A mí me dejaron el vasito desechable. Esto es normal. Cada quien quiere lo mejor para sí mismo. Pues bien, todos se preocuparon por el envase, pero realmente no importa el color, lo lujoso o el material del cual está hecha las tazas. El café que todos se sirvieron es exactamente el mismo y tendrá en su boca el mismo sabor sin importar el recipiente. Todos querían café, pero se dejaron distraer por las características de las tazas.
y pocos se ocuparon de disfrutar realmente lo que estaba dentro de ellas. Esto es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Y antes el silencio reinante prosiguió. Imaginen ahora que el café es la vida y que las tazas son las cosas que nos rodean. Casi siempre nos preocupamos por las tazas, es decir, por tener la mejor casa, el mejor trabajo más lucrativo, el carro más lujoso, el club de mayor estatus social, la ropa que está de moda, la computadora o el celular último modelo. Y como todo eso nos absorbe tanto tiempo y esfuerzo, nos olvidamos de disfrutar del café, es decir, de disfrutar de la vida misma. Así dejamos de pasar tiempo con nuestras familias, de divertirnos con nuestros hijos, de compenetrarnos cada día más con nuestra pareja, de crecer emocional y espiritualmente como persona, de deleitarnos con un amanecer o un atardecer, de regocijarnos con todos los detalles que nos ofrecen a diario la naturaleza. Los días transcurren y nos preocupamos más por tener cosas que mostrar y almacenar en lugar de dedicarnos a vivir cada instante a plenitud. En definitiva, por concentrarnos solo en la taza, dejamos de disfrutar el café.